Noticentro 1, CMI. Arranca negociación de alza en el salario mínimo con cifra de productividad negativa. Cae desempleo en octubre. Mujeres son las más afectadas por la desocupación. Exministros proponen recorte salarial para aumentar el empleo. Renuncia director de doctrina militar. Cuestiona al comandante del ejército. Revelan fórmula del glifosato que se utilizará en fumigaciones de cultivos ilícitos. Suspenden nuevamente uso de gases lacrimógenos en protestas. A subasta oro entregado por las desmovilizadas FARC. Recibo de luz permite ubicar a ciudadano desaparecido hace 35 años. Exministro Arias reaparece en diligencia judicial y defiende agroingreso seguro. Alcaldesa reconoce error en acto en el que se violaron normas de distanciamiento. Así se tramitará la nueva cédula digital. Pagarán renta quienes devenguen más de 3.700.000 pesos mensuales. OMS pide descartar fiestas navideñas. Preocupa alza de contagios en México y Brasil. Italia cancela la Navidad y extiende toque de queda. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Arrancaron las reuniones para fijar el alza del salario mínimo que devengan cerca de 5 millones de colombianos. La primera cifra que se reveló y que define gran parte del curso de la negociación es la productividad, que para este año es negativa, según el DANE. El DANE dio a conocer en la mesa de concertación salarial este informe estadístico sobre productividad, que es punto de partida para fijar el aumento de sueldos para el año entrante. La fórmula salarial incluye, entre otras cifras, el comportamiento de la economía, que para este año se estima va a caer un menos 7%, la productividad que presentó hoy el DANE de menos 0,6% y la inflación que difícilmente va a superar el 2%. Hoy se presentó el tema de la productividad y, como era de esperarse, 0,6 negativo. Ya cada sector va a analizarlo y el próximo miércoles empezaremos ya informes mucho más amplios. Las centrales obreras desestimaron las cifras del DANE y reaccionaron así ante el informe. Rechazamos dichas cifras porque no atienden la gravosa situación que hoy se está pudiendo. La productividad desde el punto de vista técnico nunca puede ser negativo. Será menor que la del año pasado, si se quiere pensar, pero nunca podrá ser negativa. Otra cosa piensan los gremios empresariales. El salario mínimo tiene que interpretar la realidad este año de una situación que no es como la de los demás años y debe ser un incremento muy razonable. Según el informe del DANE en la mesa de concertación, los sectores más afectados por la productividad negativa en medio de la crisis de la pandemia fueron la minería, los servicios y la construcción. A la par con el inicio de las conversaciones para acordar el reajuste al salario mínimo, se conoció la cifra de desempleo que se dio levemente en octubre. Según el más reciente reporte del mercado laboral divulgado por el DANE en las últimas horas, en octubre se registró la tasa de desempleo más baja de los meses anteriores desde que inició la pandemia, con una cifra de 14,7%. Lo que más preocupa en el mercado laboral, a pesar de esta disminución, sigue siendo la brecha de género. Por cada hombre que pierde su empleo, se registran 2 mujeres desempleadas, en donde muchas de ellas están viendo un ingreso forzado a la inactividad o al desempleo, específicamente en estas zonas asociadas con los pequeños municipios del país. Sí preocupa mucho el desempleo que hay en la mujer, con un 21% superior en 9 puntos porcentuales al desempleo que tiene el hombre. Para el sector de turismo, el 54% de la fuerza laboral es hecha por las mujeres y por eso preocupa muchísimo para nuestro sector. Por ciudades, las capitales departamentales con mayores índices de desocupación fueron Florencia, Ibagué, Tunja, Valledupar y Neiva. Se calcula que en Colombia todavía hay más de 3.800.000 personas desempleadas. Florencia apareció por primera vez como la ciudad con mayor desempleo según el DANE. Barranquilla, por su parte, tiene los menores índices de desocupación. Con
el 24.3%, Florencia, capital de Caquetá, se convirtió en la primera ciudad con el mayor índice de desempleo en el país. La razón es una sola. Que la ciudad de Florencia y el departamento del Caquetá no presenta industrias que generen obviamente alternativas laborales. Las autoridades esperan que la época de fin de año ayude a disminuir la cifra. Con el 12.2%, Barranquilla sigue siendo la ciudad con menos desempleo en Colombia en el trimestre agosto-octubre de 2020. Según la alcaldía, coincide con el periodo posterior al pico alto de la pandemia, que fue entre junio y julio. En agosto comenzó el proceso de reactivación. En el momento más duro de la pandemia teníamos 180.000 empleos que se habían perdido. Al día de hoy, de esos 180, hemos recuperado casi 100.000 empleos. En Barranquilla, sectores como el entretenimiento aún no están abiertos en su totalidad. Un grupo de exministros y académicos presentó una propuesta para generar 1 millón de empleos que contempla una reducción salarial del 20%. Este es el documento de 24 economistas entre exministros y académicos que proponen una fórmula para aumentar los índices de generación de empleo. Son 3 ejes centrales. El primero, la flexibilización en el mercado laboral para reducir los costos de contratación. Se pagaría el 80% del salario mínimo, no se pagarían aportes a pensiones o se harían en función a horas trabajadas. Además, no se pagarían aportes a cajas de compensación. La terminación del contrato por justa causa se haría con una indemnización equivalente a 2 días por mes. Se mantendría el 100% en el pago de la salud y riesgos profesionales. La implementación sería temporal y solo para los nuevos contratos. Los empresarios se animen a asumir esas responsabilidades sobre la base de que pueden prestarle al país un servicio claro. De igual manera, se pide una mayor intervención en proyectos de pequeñas obras intensivas como en vías, educación, edificios públicos, entre otros, que generan al menos 500.000 empleos. También acelerar la inversión pública. Pedirle a alcaldes y gobernadores que organicen en sus territorios brigadas de trabajo con gente joven. Con este planteamiento se generarían en total alrededor de 1 millón de empleos en el país. El documento ya está en manos del Gobierno Nacional. El coronel Pedro Javier Rojas, director de Doctrina Militar, renunció a su cargo y lanzó fuertes cuestionamientos contra el comandante del Ejército, general Eduardo Zapatero. El coronel Pedro Javier Rojas cuestionó el liderazgo del mando militar. Las afirmaciones están contenidas en la carta en la que le pide al presidente de la República que autorice su retiro del ejército. He perdido absolutamente la confianza en el mando encabezado por el señor general Eduardo Zapatero. La molestia del coronel Rojas estaría relacionada con la supuesta falta de apoyo del general Zapatero a la doctrina militar Damasco, que hace parte de la transformación del ejército y permitió la vinculación de Colombia como socio global de la OTAN. El general Zapatero no ha respondido a los señalamientos del coronel. Fuentes del ejército aseguran que la doctrina militar Damasco sí se continúa implementando. El director de la Policía General Óscar Ateortúa asistió al interrogatorio de la Fiscalía por la investigación que se le lleva a cabo por las presuntas irregularidades en la construcción de un proyecto de casas fiscales en el Tolima. Por más de 5 horas, el general Óscar Ateortúa rindió su declaración ante la Fiscalía sobre las denuncias en su contra que lo vinculan con presuntas irregularidades en la construcción de un proyecto de casas fiscales y con supuestas inconsistencias en una investigación interna por este caso. La diligencia fue adelantada ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, según señalaron cercanos al oficial, tras una petición que él radicó para ser escuchado. Paralelamente a la investigación penal, en la Procuraduría también avanza un proceso en el que ya inició el juicio e incluso fue citado como testigo el inspector de la policía, el general William Salamanca, quien dijo que Ateortúa archivó investigaciones que no debía y que lo envió a vacaciones cuando detectó estas irregularidades. Ante la Agencia de Licencias Ambientales y las comunidades interesadas, la policía reveló la fórmula de la mezcla de glifosato que se utilizará en la reanudación de las fumigaciones de cultivos ilícitos. La fumigación sobre los cultivos de coca se realizaría con una mezcla que contiene 33% de glifosato, 65% de agua y 1% de un aceite de origen mineral. Para asperjar, las aeronaves deben volar a 30 metros de altura. La velocidad del viento no puede superar los 10 kilómetros por hora.
Según este plan, el glifosato solo se expandería 10 metros al lado de la aeronave. La policía también respondió a la comunidad sobre cómo se definieron los lotes para fumigar. En el uso de cultivos ilícitos se hace una deforestación, de que se acaba las especies de fauna, de flora, y donde la Policía Nacional entraría a intervenir son espacios que han sido arrasados, que han sido criminalmente arrasados por diferentes actores ilegales. El 19 de diciembre continúan las audiencias en las que se podría definir sobre la licencia ambiental para estas fumigaciones. Un juez suspendió nuevamente el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía en las manifestaciones. Con la decisión, el despacho le ordenó a la policía dejar de utilizar gases lacrimógenos en las manifestaciones, dado que el juez consideró que el uso de estos elementos químicos pueden poner en riesgo la salud de un posible contagiado con COVID-19, dadas las dificultades respiratorias desencadenadas por el gas. Dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno nacional o sus prórrogas. En la decisión, el juez le pide al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa analizar si estos químicos deben ser utilizados en las manifestaciones. Se debata y analice seriamente la necesidad de mantener el uso de agentes químicos o determinar su prohibición absoluta. La Sociedad de Activos Especiales abrirá una subasta para vender 252 kilos de oro entregado por las FARC para reparar a las víctimas del conflicto. Más de 255.000 gramos de oro en custodia del Banco de la República y que fueron entregados por las FARC serán subastados por la Sociedad de Activos Especiales. Acabamos de adjudicar un concurso público para poder monetizar el oro que fue entregado. El balance de los bienes entregados por las FARC suman cerca de 4.000 millones de pesos y con la venta del oro se espera recaudar más de 30.000 millones. Y esperamos con la fundición y comercialización de este oro a través de una subasta internacional antes del 15 de diciembre poder recibir más de 30.000 millones de pesos. La SAE alista los pormenores del proceso para abrir la subasta. En Maicao, Guajira, fue reportado el asesinato de otro excombatiente de las FARC. Se trata de Nacer David López. Esta víctima hacía parte del espacio territorial de reincorporación de Pondores, en Guajira. Los hechos ocurrieron cuando el hombre acompañaba a una cita médica a su esposa embarazada. Con este nuevo asesinato ya son 244 los reincorporados que han perdido la vida violentamente. Las autoridades capturaron a un desmovilizado de las FARC señalado de participar en el asesinato de uno de sus antiguos compañeros. Según la policía, la recaptura de José Alfredo Agudelo Muñoz, alias Rambo, se produjo en la vereda Santa Ana del municipio de Medina, en Cundinamarca. El detenido es vinculado con la muerte de Alexander Parra, otro desmovilizado. Alias Rambo tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. La Justicia Especial para la Paz rechazó el sometimiento de los implicados en el crimen contra la exsenadora Marta Catalina Daniels. Los magistrados del tribunal consideraron que aunque varios de los vinculados al hecho tuvieron relaciones con las FARC, el crimen no hizo parte del conflicto armado. Un recibo de la luz permitió ubicar a un ciudadano reportado como desaparecido hace más de 30 años. Un feliz reencuentro de dos hermanos se cumplió en el departamento de Arauca. Fueron separados por amenazas y persecución de grupos ilegales hace 35 años. Solo hasta la firma de la paz, la familia se atrevió a buscar a quien desapareció siendo un joven. Estamos muy contentos, ha sido una tarde muy hermosa para todos, yo creo, porque yo estoy contento, yo y mi familia, pues veo que están contentos porque me encontraron. Estoy muy alegre, mi corazón parece que se me va como a salir de la alegría, del gozo que tengo. Este hombre fue encontrado tras un año de trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es también un resultado del acuerdo de paz. Es un resultado del sistema integral de verdad, justicia y reparación que espera satisfacer cada día mejor los derechos de las víctimas. En Colombia hay 85.000 personas reportadas como desaparecidas. La Contraloría General inició una indagación a contratistas y operadores del programa de canastas alimentarias creado por el Bienestar Familiar durante la pandemia. Esto tras detectar que estaban siendo entregadas raciones a menores de edad fallecidos, entre otras irregularidades.
Según alertó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría, tras un cruce de datos y el análisis de 100.000 planillas, en el programa de canastas nutricionales lanzado por el Bienestar Familiar por la pandemia, hay contratistas y operadores que están entregando raciones a niños fallecidos o a personas que declaran ser padres de más de 100 niños. No es lógico que un papá tenga más de 100 hijos. La situación, según la Contraloría, es especialmente crítica en la costa atlántica. Estos 28.000 entregas con más de 15.000 fallecidos lo detectamos en Atlántico, en Antioquia, en Bogotá, en Sucre y en Guajira. Esta tarde, la directora del Bienestar Familiar aseguró que una vez revise las alertas de la Contraloría, entablará ante la Fiscalía las denuncias que resulten necesarias. De haber pasado, lo que estamos haciendo es realizando las diversas denuncias a las que tenemos derecho, penales, administrativas y disciplinarias, para sancionar a los operadores que hayan incurrido en esta falta. Los contratos por los cuales la Contraloría General inició una indagación superan los 12.000 millones de pesos. El exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro, reapareció en el juicio a exfuncionarios del Ministerio de Agricultura. Arias defendió en la diligencia el programa Agroingreso Seguro. El exministro de Agricultura declaró en el juicio a 3 exfuncionarios vinculados a una investigación penal por el caso de Agroingreso Seguro. Arias defendió el programa. Sí lo entendí yo. Entiendo, realmente aquí no hay delito. O sea, yo es la primera vez que veo que la víctima, en un caso de estos, tanto tiempo después, dice no hay delito. No hay delito, porque la víctima, el ministerio, en donde se suscribieron los convenios, reconoce que sí eran de ciencia y tecnología. El exministro también habló sobre el proceso en su contra y cuestionó la investigación. Está plagada de oscuridad y política hace 10 años. El exministro pagó una condena de 17 años de cárcel por el escándalo. No tenía... Colombia reportó en las últimas 24 horas una reducción en el número de muertos y contagiados por COVID-19. Los casos activos de COVID-19, es decir, el número de personas que actualmente enfrentan la enfermedad, van en aumento, con una cifra este lunes superior a los 66.500 casos. La semana también inició con un leve descenso en el número de fallecimientos. Este lunes se reportaron 182, un muerto menos por COVID-19 que el domingo anterior. Bajó también el número de nuevos casos de COVID-19. Este lunes apenas se reportaron 8.430, mientras que el número total de fallecimientos por coronavirus en Colombia desde que inició la pandemia ya superó los 36.000 muertos. En Cartagena, la alcaldía decretó toque de queda en varios sectores de la ciudad por el incremento de contagios de COVID-19. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Cartagena registró 407 nuevos casos de COVID-19, llegando así a los 1.085 contagiados en los últimos 3 días. Entre el 1 y el 15 de diciembre vamos a decretar toque de queda y ley seca en los barrios donde más alta afectación hay actualmente del COVID. La medida regirá en 11 barrios de la ciudad, entre ellos Blas de Lezo, San Fernando, Las Gaviotas, Manga y El Pozón, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Estará además prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio y lugares abiertos en el horario comprendido entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, suspendió los conciertos que se realizarían en los próximos días con presencia de público. Los 5 conciertos de reactivación económica con asistencia de personas en espacio público, como el ocurrido en el Monumento de Cristo Rey y que se pretendían desarrollar en diciembre, quedaron suspendidos y serán grabados en áreas privadas para luego emitirse por la virtualidad. No deben haber permisos ninguno, porque si estamos señalando los riesgos, tenemos que definir que no puede haber ningún permiso para ningún tipo de encuentro. La decisión se incluyó en la alerta naranja decretada por el aumento de casos positivos de coronavirus, y el funcionamiento de los bares será evaluado. A la fecha en Cali hay 508 camas exclusivas para pacientes con COVID-19 y su ocupación es del 59.8%, es decir, quedan libres 204. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López reconoció el error por promover riesgosas aglomeraciones durante la inauguración de la Navidad. Esta aglomeración en Ciudad Bolívar, en medio de la inauguración de la Navidad bogotana, generó duros cuestionamientos contra la alcaldesa Claudia López. Nos pudo nutrir la emoción
No era realmente un evento, sin embargo, en efecto, nos hicieron falta gestores de convivencia para estar garantizando un poquito mejor el distanciamiento. En el Consejo y en redes sociales calificaron a la mandataria de irresponsable por promover eventos masivos riesgosos. Le pedimos a la alcaldesa que predique con el ejemplo. Lo que vimos en la inauguración de los alumbrados con la alcaldesa fue lamentable. Tenemos que cuidarnos. Le pido al secretario de Salud que hagan pruebas masivas en el sector del bello parque de Limaní, donde ayer hubo las concentraciones propiciadas por la alcaldesa. La alcaldesa reconoció el error y dijo que reforzarán los gestores de convivencia durante los eventos de la Navidad para controlar las multitudes. El Ministerio de Salud adelanta gestiones para garantizar el abastecimiento de los medicamentos a pacientes con COVID-19 ante el aumento de la demanda. La escasez de algunos medicamentos para tratar a pacientes con COVID-19 llevó al Ministerio de Salud a anunciar que se adelanta una estrategia para garantizar el suministro de estos fármacos. En un comunicado oficial hoy el Ministerio explicó que en el momento el desabastecimiento de varios de estos medicamentos sucede simultáneamente en todo el mundo. Según el reporte del Ministerio de Salud, desde mayo el abastecimiento de medicamentos ha estado en el límite. Entre los medicamentos que han sido catalogados en Colombia por riesgo de desabastecimiento figuran entre otros la aspirina de 500 miligramos, la dopamina inyectable, la vasopresina y los gases medicinales. El INVIMA ha tenido que declarar decenas de medicamentos como vitales no disponibles para facilitar su importación. Sin embargo, la alta demanda en todo el mundo y la escasez de materias primas dificulta su consecución. El gobierno amplió el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el 16 de enero de 2021 como medida para prevenir la expansión del coronavirus. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que la ampliación del cierre de fronteras terrestres busca disminuir el riesgo de contagio. El gobierno nacional tomó la determinación de extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 16 de enero de 2021. El cierre de fronteras tiene como finalidad la protección de viajeros, la protección de nuestros nacionales y por supuesto de las diferentes comunidades. La decisión no afecta a la operación internacional, que además se amplía por la apertura de las fronteras marítimas. La operación aérea internacional no se afecta con esta medida y continúa su proceso de restablecimiento gradual. Se reabren las fronteras marítimas del país, lo que permitirá el restablecimiento gradual de la operación marítima. El director de Migración pidió a los ciudadanos de Venezuela no arriesgar sus vidas pasando por trochas y ríos para llegar a Colombia. Dramáticas cifras sobre suicidio y enfermedades mentales fueron reveladas hoy en el Congreso de la República. Las cifras reveladas en la Comisión de la Mujer del Congreso de la República son dramáticas en cuanto a la salud mental de las mujeres, sobre todo aumentadas en pandemia por el encierro y el maltrato físico de su pareja, lo que conlleva aumento en los intentos de suicidio. De acuerdo con la Alianza por la Niñez en Colombia, entre enero y abril del 2020 se suicidaron 79 niños, niñas y adolescentes, y entre el 2016 y 2019 intentaron suicidarse 34.000 menores. Las niñas, con un 75.8%, fueron las que más sufrieron los intentos de suicidio, con una cifra alarmante de 25.845 intentos de suicidio. Los trastornos mentales son más frecuentes en las mujeres, la depresión, las fobias y los trastornos de ansiedad, excepto el trastorno bipolar, cuya prevalencia en hombres es superior. Estamos frente a un problema francamente dramático de nosotros y del continente, de toda América Latina. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. El Instituto Penitenciario y Carcelario anunció la reactivación de las visitas presenciales a los centros de reclusión con las debidas medidas de bioseguridad. Durante un debate de control político virtual en el Congreso, el director del INPEC, el general Norberto Mujica, aseguró que en diciembre volverán las visitas presenciales a las cárceles del país, pues están dadas las condiciones de bioseguridad para funcionarios, visitantes y reclusos. Seguramente con todas las medidas de bioseguridad, de a uno por privado de la libertad, dependiendo los espacios de cada establecimiento, garantizando el tamizaje a la entrada, garantizando de que entren con los elementos de bioseguridad, pero ya somos conscientes de que el tema de las visitas por el mes y por las circunstancias y por todas las circunstancias que nos vienen realizando, pues ya es hora
de tomar ese tipo de decisiones. En la actualidad, hay 686 casos de COVID-19 en los centros de reclusión de Colombia. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, denunció que peligrosos delincuentes no han podido ser trasladados de la cárcel de San Andrés a otros centros de reclusión por las tutelas interpuestas por sus familiares y amigos. Fue durante un debate virtual en el Congreso donde el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, denunció que pese a la necesidad de trasladar a peligrosos delincuentes presos en la isla de San Andrés, el procedimiento no se ha podido realizar pues sus familiares y amigos han interpuesto tutelas alegando arraigo y cultura tradicional. Pero aquellos que estamos intentando sacar para otra cárcel del interior para garantizar más la seguridad de todos los sanandresanos y toda la gente que vamos allá, pues ¿cómo le parece que la gente se opone y presenta tutelas? Y hablan que la cosmovisión, que la parte raizal, que no lo saquemos de allá. El ministro de Justicia destacó la reducción de hacinamiento carcelario en el país, que pasó del 55 al 26.7%. A la intemperie pasan la noche varias familias en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, luego de que un deslizamiento arrasara sus improvisadas casas. Claman por ayudas de la alcaldía de la capital. Pasan las horas y crece la angustia para más de 100 familias que habitan en esta invasión en la localidad de Ciudad Bolívar. La montaña, que borró del mapa varias casas, sigue cediendo. Mire, me pongo la mano en el corazón que yo no voy a desalojar. Sigo ahí con mi mujer y mis hijas. Una de las viviendas más afectadas fue la de Daniel. El deslizamiento no les dio tiempo de nada, ni siquiera de sacar la ropa del bebé que viene en camino. Ahora a mi mujer que le faltan 2 días para dar a luz. La demora fue que nosotros salimos de la puerta, fue cuando se fue la mitad de la casa. Han pasado 36 horas desde el derrumbe. Para que no ha llegado ayuda de nada. Nosotros andamos desde ayer sin desayuno, sin almuerzo. Una muchacha es la que les está dando de comer casi a la mayoría de niños. ¿Y usted ya comió? No, nosotros no. Al hambre se suma la falta de techo para pasar la noche. Por ahí está el colchón que teníamos, pero sucio, mojado, sin nada quedamos. Ante la falta de ayudas, esta tarde bloquearon la vía de acceso. El distrito instaló un puesto de mando unificado y dio la orden de evacuación por el inminente riesgo. A cambio está ofreciendo un subsidio de arriendo por un mes, pero las familias se niegan. Hablamos con la primera mujer trans de la policía, quien decidió someterse a una cirugía de cambio de voz como parte de su proceso de transformación de sexo. En 6 años, la transformación del patrullero Andrés a la patrullera Andrea fue total. Primero ante la registraduría y luego en el uniforme, también la Policía Nacional debió hacer el cambio de identidad. Solo faltaba un detalle que incomodaba a esta mujer trans de 26 años de edad y 1,80 de estatura. La voz. Me realizo el cambio de voz porque creo que es un complemento a toda la transición que he recorrido hasta el momento. En el oficio no van bien el uniforme que porta y la voz que emite. Exige que se le vea como la mujer que es hoy. Ese tono de voz gruesa le ha hecho sentir muchos complejos. Porque no es una voz que yo crea que vaya con lo que proyecto. O sea, no una voz masculina. Cuando Andrea ya tenga voz de mujer, faltará otro cambio en su vida. No es mi última cirugía. ¿Cuál vendría? Pienso realizarme la reasignación de sexo. Ahora en el posoperatorio, la patrullera Andrea deberá mantener en reposo sus cuerdas vocales por 2 semanas. Después de 15 días, la voz de Andrea será la de una mujer dispónica y entre 4 y 6 meses será 100% la voz de una mujer. A partir de mañana, 1 de diciembre, se podrá solicitar la cédula de ciudadanía digital, que contiene identificación tanto morfológica como biométrica. El costo será el mismo de un duplicado, 46.050 pesos. Esta es la nueva cédula de ciudadanía de Colombia. Estará disponible solo para duplicado, que cuesta 46.050 pesos a partir de mañana, 1 de diciembre. Se puede tener en un celular inteligente. Lo determinante de esta cédula es que el ciudadano no va a tener necesidad de portarla físicamente. A través de cualquier smartphone y la aplicación de la registraduría con la morfología del rostro, la biometría facial, podrá acceder a ella en tiempo real en cualquier parte de Colombia y del mundo. Para solicitar la nueva cédula, usted puede pedir una cita mediante la página de la Registraduría Nacional. El tiempo de espera es de 10 a 15 días para que le den su nuevo documento. No es obligatoria y tiene una vigencia de 10 años.
La cédula actual sigue vigente. El presidente Iván Duque reafirmó esta noche su apoyo al nuevo Código Electoral. Convocó a los críticos del proyecto a presentar todas sus opiniones y reparos ante el Congreso y le pidió al registrador nacional y al Consejo Electoral no negarle al país una moderna normatividad electoral. Durante la presentación esta noche de la nueva cédula digital de los colombianos, el presidente Iván Duque salió en defensa del proyecto de Código Electoral, que ha sido criticado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y por el procurador general Fernando Carrillo. Por eso yo invito a que nos salgamos de los debates de ocasión y de coyuntura. En este momento el debate transcurre en el Congreso de la República. Y bienvenido el debate, bienvenidos los aportes, bienvenidos los señalamientos, bienvenidas las argumentaciones. Y el Congreso ha demostrado que en muchas y en múltiples circunstancias puede, a partir de esos debates, generar consensos. Pero mi invitación, señor registrador, a usted, como líder de este proyecto, al Consejo Nacional Electoral, a los congresistas que están acá, no le digamos que no a la urgente necesidad de tener un nuevo código electoral en nuestro país. Duque dijo que el código electoral debe hacerse compatible con realidades como la nueva cédula digital. El presidente Iván Duque se declaró hoy de extremo centro, pues dijo que lo critican tanto los de la extrema derecha como los de la extrema izquierda. El presidente Iván Duque participó hoy en el Foro Atlántico, conducido por Álvaro Vargas, hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien le pidió que explicara en qué posición de la política se ubica, porque ve que lo atacan desde la derecha y desde la izquierda. Cuando a uno la extrema derecha le dice a uno que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice a uno que uno es de extrema derecha, quiere decir que estoy en el lugar ideal, que es el puro centro. Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro. Según agregó el presidente Duque, el futuro está en el centro político. Quienes devengan más de 3.700.000 pesos mensuales estarán obligados a declarar renta el próximo año, según un decreto que prepara la DIAN. El 2020 cerró para el pago de varios impuestos en el país, los cuales estuvieron afectados por el coronavirus. El impacto estimado por el gobierno es una caída en ingresos de 22 billones de pesos para este año. Ya se empezaron a fijar las reglas de juego para el pago de impuestos del próximo año. Se determinó en 36.308 pesos la unidad de valor tributario que aplica para el aumento de los impuestos del 2021. Es decir, que frente a la tasa vigente tiene un leve incremento de 1,9%. Es de anotar que en naturales declaran quienes tengan ingresos superiores a los 3.7 millones de pesos mensuales, es decir, alrededor de 45 millones de pesos anuales. Este año se logró un recaudo de 12.9 billones de pesos con un alza de 15,3%. La Superintendencia Financiera reveló hoy su informe sobre las deudas en mora de los usuarios de la banca. Según esta entidad, la cartera vencida del sistema superó los 24 billones de pesos. Y esta cifra representa un crecimiento de 11,5% con respecto a lo registrado el año anterior. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordará en las próximas horas una prórroga del recorte en la producción de crudo. Gremios del sector aseguran que esto permitirá un repunte en los precios. A falta de una aprobación, el sector petrolero apoyó la medida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de un recorte en la producción mundial de al menos 7.7 millones de barriles por día, con el fin de mantener los precios por encima de los $45 el barril. La medida responde a la segunda oleada de contagios en Europa, que redujo la demanda del crudo a nivel mundial. De esta manera, lo que se pretende es poder manejar unos precios del crudo del orden de los 48 a $50 por barril que están actualmente. Con el fin se garantizaría la continuidad de los proyectos de exploración y producción de petróleo a nivel global. Se espera mantener los proyectos de exploración en el país. El Ministerio de Minas reportó una recuperación en la producción de oro y de carbón. La producción de oro en el tercer trimestre del año llegó a 14,17 toneladas para un crecimiento del 42%, mientras el carbón rompió su tendencia a la baja y registró un aumento del 12% y llegó a 11 millones de toneladas. Los minerales empiezan a registrar cifras positivas.
El crecimiento en la producción de estos minerales en el tercer trimestre del 2020 frente al trimestre anterior reafirma la importancia del sector minero con la reactivación sostenible de Colombia. El aporte en regalías este año, solo en carbón, fue de 1,13 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,30% a 1.258 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió con una valorización de 5,59% a 8.500 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más bajó con una pérdida de 6,37% a 150 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 77.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.591 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.490 pesos y la venden en 3.540 pesos. Un euro cuesta 4.289 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 20 centavos. El azúcar se transó en 14,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 4 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $47 con 63 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.081 pesos. El principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, anticipó una explosión de casos de COVID-19 en su país tras la celebración del Día de Acción de Gracias. Pese a los llamados a quedarse en casa y limitar las reuniones familiares para Acción de Gracias, entre 800.000 y 1 millón de estadounidenses viajaron para celebrarlo. Algo que para el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, recrudecerá el ya preocupante brote de coronavirus que alcanzó un nuevo récord de 200.000 casos diarios, advirtiendo que es posible que el país experimente un repunte sobre el repunte de contagios. La descontrolada propagación del coronavirus en esta nación ya deja más de 13 millones de infectados y al menos 265.000 personas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el aumento de contagios de COVID en Brasil y México e invitó a suspender las celebraciones de Navidad como medida preventiva. La Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo corre el riesgo de futuras pandemias si hay una amnesia colectiva y no se aprende de la actual crisis del coronavirus que afecta fuertemente al continente americano. Además, el organismo señaló su preocupación por Brasil y México. The number of increase in cases and diseases in Mexico is very worrisome. I think Brazil has to be very serious. Ambas naciones han presentado alza en el número de infectados. Brasil, segundo país más afectado del mundo, tiene actualmente 6,3 millones de contagios y 173.120 muertos. Y México ya pasó los 1,1 millones de casos y los 105.655 fallecidos. Italia mantendrá el toque de queda durante todo diciembre para frenar la expansión del coronavirus. Esta medida, que aplica a partir de las 10 de la noche, estará vigente tanto en Navidad como en Año Nuevo. Las autoridades italianas buscan evitar una tercera ola de contagios y aplicarán con rigurosidad las sanciones a quienes violen las restricciones. El Papa Francisco canceló la tradicional ceremonia que da comienzo a la temporada navideña y que se suele celebrar el 8 de diciembre en la Plaza de España de Roma. El Vaticano informó que el sumo pontífice celebrará un servicio privado para confiar los enfermos de todo el mundo a la Virgen. También se anunció que el acceso a todas las actividades navideñas tradicionales del Papa estará restringido. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó a Janet Yellen para ser la secretaria del Tesoro de su administración, con lo cual es la primera mujer en llegar a ese cargo. Además, designó a 7 mujeres para ocupar los cargos más altos de la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca.
Cumpliendo con su promesa de construir un gobierno que refleje la diversidad del país, el presidente electo Joe Biden nombró a quienes serán los miembros de su equipo de política económica, el cual estará liderado por Janet Yellen, quien podría convertirse en la primera secretaria del Tesoro. Pero este no es el único hito histórico en el gabinete de Biden, que también confirmó que por primera vez los 7 cargos de comunicaciones más altos de la Casa Blanca estarán ocupados exclusivamente por mujeres, y de hecho, una hispana llamada Pili Tobar fue llamada para ser subdirectora de esta área. Entre tanto, el equipo médico del demócrata confirmó que tiene 2 fracturas en el pie después de doblarse el tobillo mientras jugaba con su perro y posiblemente necesite una bota para caminar. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, durante un evento de campaña para las elecciones legislativas, lanzó una dura amenaza a los venezolanos. Aseguró que quien no vote, no comerá. A pocos días de las elecciones parlamentarias venezolanas convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lanzó una fuerte amenaza a la población con el objetivo de que concurran a las urnas. Para el que no vote no hay comida. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí. La amenaza de Cabello está principalmente dirigida a los sectores más vulnerables del país, que en gran medida dependen de las ayudas provistas por el Estado. Según Teherán, las armas utilizadas para asesinar al líder del plan nuclear de Irán fueron fabricadas en Israel. El hombre, a quien hoy velaron, fue emboscado con una ametralladora automática operada a control remoto, sin presencia de personas armadas en la escena de los hechos. La Guardia Costera de Estados Unidos realizó un rescate de película en la costa de Florida. Logró ubicar al sur de Cabo Cañaveral a un navegante de 62 años de nombre Stuart B., quien permaneció un día desaparecido tras el naufragio de la embarcación en la que se movilizaba y quien se aferró al último pedazo de su bote para salvar su vida.